Estamos acostumbrados a verle en la televisión, a conocer la realidad desde un punto de vista diferente y único. Le hemos visto en conflictos armados en México, rodeado de narcos, haciendo visible la realidad sobre el tráfico de marfil o enseñándonos Guantánamo como nunca antes lo habíamos visto. Nació en Irún y sus ganas de comunicar le llevaron a licenciarse en periodismo. Ha recorrido el mundo entero, pero pocas veces haciendo turismo. Ruanda, Irlanda del Norte, Colombia, Kosovo, Afganistán son algunos de los lugares que hemos podido conocer a través de sus crónicas. Jon Sistiaga, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí con nosotros. Muy bien. Después de contar toda mi vida... Un resumen. ¿No? Un resumen. Bueno. Bueno, Jon, ¿en qué momento dices, quiero ser periodista? Yo creo que lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Los que hemos hecho periodismo, somos un poco preguntones, curiosos por naturaleza, cabezones, ¿no? Y hay alguien que te dice que hay una carrera que se dedica a esto. Es cierto que creo que en mi tiempo eran 5 años y que era una pérdida de tiempo, hacer 5 años de periodismo, que esto se aprende saliendo a la calle, preguntando, jugándotela y volviendo, ¿no? Y bueno, creo que de muy joven, ¿no? Y luego, además, nos estabas comentando hace un momentito que estudiaste Relaciones Internacionales, pero que dijiste, esto se me está haciendo largo, quiero salir a la calle. Sí, al acabar la carrera, intenté entrar en un máster de periodismo en un periódico en el Correo de Vizcaya y no me cogieron. Vaya, entonces, alguien tirándose de los pelos ahora mismo. Lo suelo recordar cada vez que les voy a dar conferencias. Aquí, tranquilos, que a mí aquí no me cogieron. O sea que... Y nada, me puse a hacer un doctorado en Relaciones Internacionales y en ese momento Saddam Hussein decidió invadir Kuwait. O sea, estoy hablando del año 91. Y bueno, viendo un diagrama de posibilidades de que Estados Unidos entrara en la liza, no sé qué, dije, joder, viernes 6 de la tarde, ¿qué hago yo aquí en la Universidad del País Vasco en vez de estar en Kuwait, ¿no? Así que lo dejé y me fui. Y a partir de ahí no he parado. A partir de ahí, tu manera de describir tus crónicas, de describir un suceso, es muy particular y engancha. Vamos a ver por qué engancha, pero antes vamos a ver un reportaje tuyo, a ver por qué se engancha la gente a ti. Aferrados al deber de defender la libertad. Esta es la divisa del campo 5 de Guantánamo. Este es el campo más duro, el campo donde están los miembros de Al-Qaeda supuestamente más irreductibles, los más duros. No se preocupen, no se ha ido la señal. He sido censurado por las autoridades de Guantánamo. ¿Cuántos salafistas hay en España? ¿Y qué opinan de Bin Laden, el salafista más conocido? Soldados supuestamente enemigos que se hacen fotos a su vez sin pasar esa línea, todo bajo los focos de los pocos turistas que han logrado entrar aquí para ver esta zona. Pues aquí ya es puerto. Sí. Por eso te decía que sobre cámara. Va sonando lo... Bueno, qué bueno. Sí. He adelgazado y tengo más canas. ¿No? No, ¿qué le hacen de especial? ¿Qué tienen? ¿Cuál es el truco detrás de esta magia? Bueno, bonito que digáis que es magia, ¿eh? Pero, a ver, clase magistral de periodismo. Cuando yo empiezo a hacer esto, hace años, tengo que luchar contra una concepción del periodismo en este país que creo que está un poco anquilosada. Ahora todo Dios lo hace, pero entonces salir en cámara y contar tus impresiones, te acusaban de protagonismo, te acusaban de quererte a ti mismo, te acusaban de ser poco objetivo. Ahora, como vemos en cualquier televisión, este formato es muy habitual. Yo tampoco lo inventé, dabas una vuelta al mundo anglosajón o al mundo norteamericano y ya se llevaba haciendo. Es decir, confiar en una persona para que te cuente. ¿Te puede gustar o no? Yo entiendo que haya gente que no le gusta lo que hace Jon Sistiaga, pues no me ve. Pero hay otra gente que le gusta mi forma particular de ver las cosas. Eso no quiere decir ni que esté de acuerdo con mi ideología, ni que quiera ser lo que yo quiero ser. Pero había que encontrar un nuevo lenguaje televisivo a la hora de contar las cosas. No es solamente decir he estado en Guantánamo, no. Es oler, es meterte dentro, es percibir los gritos y sobre todo, y esto es importante, saber dar y enseñar lo que la cámara a veces no consigue ver. Lo más importante de ese reportaje de Guantánamo que habíais sacado era lo que no se veía, el campo 5 creo que se llamaba, que era donde estaban los peores. Allí me metieron pero no se pudo grabar y el realizador me permitió meter, lo único que yo hice fue poner la cámara y dejarla grabando, solo se escuchaba el audio de los tipos que en un inglés estaban diciendo no te creas nada, nos torturan diariamente, no nos dejan salir, nos maltratan diariamente, etc.
ese momento andando con la cámara al suelo era el único momento que valía del documental y no se veía nada. Pero la magia estaba en que habías entrado en Guantánamo y habías conseguido llegar a esos tipos. Entonces creo que empezar a enseñar, aunque sea poniéndote tú delante para lo que la cámara no percibe y no ve, era lo que empezaba a revolucionar un poco en la televisión en aquellos años, ¿no? Y ahora es más habitual hacerlo, ¿no? Pero creo que hay que ser muy cercano. Y si te duele algo, decir lo que te duele. Y si estás sucio y estás sudando, decirlo, porque la gente tiene que percibir que llevas días sin dormir, o sin afeitarte, o sin ducharte, o sin dormir, o lo que sea, ¿no? Y eso era importante para percibir lo que hay detrás de una información, ¿no? En todos tus reportajes te hemos visto con una libreta y un boli, apuntando todo. ¿Cuál es tu kit básico de reportero? Bueno, apuntar las sensaciones, ¿no? También es cierto que los periodistas de televisión tenemos otra ventaja, y es que casi todo se está grabando. Es decir, tú vas apuntando lo que la cámara no ve o lo que la cámara está viendo, pero desde otro lado. Pero luego siempre puedes minutar, puedes coger, te ves todo el material y lo tienes todo ahí, ¿no? Yo creo que apuntan más, quiero decir, los periodistas de periódico, digamos, ¿no? O los de radio, que lo tienen que tener todo aquí, ¿no? Yo tengo la ventaja de que en televisión se está grabando y si algo se me ha quedado fuera, luego lo podré revisar, ¿no? Pero hay que apuntar esas sensaciones de cómo va vestido el personaje al que estás entrevistando, qué se percibe en la sala, si hay tensión o no hay tensión, si está sudando, si se le mueven los ojos demasiado porque te está mintiendo, si te ofrecen ya el cuarto té seguido, no sé, ese tipo de cosas que luego hacen que el guión narrativamente sea mucho más rico, ¿no? A mí me gusta pensar que los guiones que yo hago son, literariamente hablando, son bastante potentes, y es algo que no estamos acostumbrados a la televisión de aquí, que seguimos basándonos en la superficialidad, ¿no? En la visión rápida, en el consumo rápido, ¿no? en el fast view de los documentales. Me he ido a Honduras, el país más tal del mundo. Te quedas como en la superficie, arriba. Sales del hotel, grabas un poquito y te vuelves, ¿no? Métete dentro. ¿Y qué es lo que te mueve a ti a la hora de querer investigar un tema? ¿Qué es lo que dices? Me gusta este y voy a por él. Bueno, intentar entender temas, ¿no? Tengo la suerte desde los últimos 4 años que trabajo en una televisión que me permite trabajar un poco al margen de la actualidad, y entonces me permite trabajar con otro tempo narrativo diferente. Me fijo más en una noticia que aparece al final en un suelto en Internacional o en Nacional o en un Twitter, y digo, joder, esta historia no está contada, ¿no? ¿Cómo que se están matando a un elefante cada 15 minutos en África porque los chinos les compran el marfil? Y nadie dice nada. Y nadie dice nada, y esos son 100 elefantes al día, ¿no? Pues ahí hay un pedazo de historia, ¿no? que hay que retratar. Entonces busco las informaciones que me permitan hacer un documental reflexivo, un documental donde le des vueltas a las cosas y donde la narración, digamos, se acerque mucho más a una película que a un informativo. Es decir, hay que llevar al espectador de manera sinuosa por un trazo de emociones, hacerle subir, quedarte y luego bajar otra vez, entrevista suave, musiquita, le vas contando los datos y le vas diciendo por qué le vas a llevar otra vez hasta arriba, ¿no? Yo creo que ese es el truco, ¿no? Emocionar, sí, cuando estás contando algo, emocionar, porque la información no está reñida con la emoción. ¿Por qué crees que esas noticias de las que has hablado, que son tan importantes y nadie dice nada, por qué nadie dice nada de esas cosas que a veces son muy crudas, pero se quedan en el aire y por suerte periodistas como tú nos las hacen llegar? Porque tenemos una agenda informativa marcada por agencias internacionales y por un pulso informativo, sobre todo en este país, que tiende a mirarse adentro a sí mismo. No discuto que en los últimos 4 años la crisis ha hecho que todos hablemos de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Pero pecamos de cierto pacatismo, ¿no? De alguna manera en este país a la hora de mirar ahí fuera, ¿no? Siempre hemos pensado que son otras televisiones las que tienen que hacer las cosas, ¿no? Y es cierto que la crisis también ha afectado a los medios de comunicación, ya no hay presupuestos para mandarte ahora mismo, no sé, a Irak o hacer una historia en la India, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que las cosas se pueden hacer con mucho menos medios. ¿A que sí? Y hay que contarlas. Y hay que contarlas, pero las cosas hay que contarlas. Y si hay una buena historia, da igual que vayas con un equipo de 10 personas o que lo grabes con un iPhone. El tema es que hay que contarlo.
¿no? Importantísimo, que la gente sepa lo que está sucediendo, como decía Esther. Has contado cosas muy importantes, has hecho reportajes geniales que tienen una producción detrás bestial, pero tienes algo que todo el que te conoce ha dicho, y es que tienes una flor en el culo para llegar y que las cosas sucedan. Y que la riego todos los días, He ¿no? hablado con gente que te conoce y nos han dicho que es que la tienes. Yo no hablaría de flor, sino de macetero. Directamente. O de tiesto. Mira, en todas las profesiones yo creo que se basan en tres cosas, ¿no? Que es en la preparación, es en la ambición, en el buen sentido de la palabra, es decir, querer mejorar y querer proyectarte de otra manera, y en la suerte. Si combinas las tres cosas a la vez, y no siempre salen, lo tienes todo, pero nunca vas a tener buena suerte si no estás allí. Claro. Nunca vas a tener buena suerte si no te vas al barrio más chungo de Tegucigalpa porque te han dicho que es el país más peligroso del mundo. No la vas a tener. Lo que grabes será bueno, pero tienes que estar allí para que aparezca esa suerte, ¿no? Siempre suelo decir que la suerte se tiene que buscar, ¿no? De alguna que hay que manera. buscarla, que no te va a venir a ti para decir, no, eres el elegido y sin hacer nada te vas a convertir en un gran comunicador. No, o sea, tienes que currártelo mucho, irte a muchos sitios, que te salgan muchas canas viendo lo que haces, teniendo muchos errores, aprendiendo mucho para que al final detectes que, mira, pues no sé al segundo día o al tercer día, pero al cuarto día, al amanecer, vamos a conseguir que el elefante pase por delante del sol en ese momento y además tal, y tienes la imagen, ¿no? Pero hay que estar ahí. Hay que estar. Bueno, algunos de tus reportajes, bueno, tus reportajes ahora se están viendo en Canal Plus. Hay uno, Colmillos de Sangre, del Sí. que tenemos un trocito y vamos a verlo. 100 elefantes mueren al día en África abatidos por cazadores furtivos, milicianos o miembros de organizaciones terroristas como Al-Shabaab. Sus colmillos se cotizan a 600 euros el kilo y una nueva y emergente clase media, principalmente en China, demanda el caro marfil como símbolo de su nuevo estatus de riqueza. Las mafias internacionales están ahí en África para proporcionárselos, arrancando los colmillos de cuajo a esos pobres animales mientras todavía están vivos, porque así se cotiza más. Muchos de estos delincuentes medioambientales apenas reciben una multa cuando son arrestados. Por eso, expertos de las Naciones Unidas, de organizaciones ecologistas o de la mismísima Interpol advierten que estamos ante una grave amenaza para la supervivencia de esta especie y que nunca un Y bueno, John, ha habido un momento que un señor te ha empujado. Me da un manotazo, sí. Te da un manotazo. Sí, este es Faisal Mohamed Ali, uno de los delincuentes medioambientales más buscado por Interpol. Flor en el culo, le detuvieron 2 semanas antes de que yo llegara a Kenia. Le detuvieron realmente en Tanzania, pero lo extraditaron, o sea que me lo encontré. No era algo previsto, pero no era un juicio, era una vista preliminar, pero bueno, ahí teníamos a este tipo. Hablabas de cómo buscar temas. ¿Alguien sabe que Interpol hace nada, el 14 de diciembre, saca por primera vez, 14 de febrero, por primera vez la lista de los 10 delincuentes medioambientales más buscados del mundo, o de los 10 ecoterroristas, los tipos más malos de los que se están cargando el planeta? O sea, yo lo busqué en todos los periódicos españoles y no apareció en ninguno. En ninguno. Y me pareció que había una historia, un pedazo de historia ahí, que por fin alguien como Interpol empieza a perseguir a tipos que se dedican a tirar bidones tóxicos al Adriático o a esquilmar toda la riqueza de peces que haya en un mar, no sé, en el mar de Aral, o tipos que se carguen a los elefantes a razón de uno cada 15 minutos, ¿no? Eso es un historión. Y aquí pasaba desapercibido. Bueno, pues tuve la suerte de encontrármelo y de preguntarle en ese segundo que tienes antes de que se lo lleven, oye, tú eres un poco ecoterrorista, ¿no? Y bueno, pues nada, Y no se lo tomó bien. manotazo y... Sí. Bueno, insisto, si no estás allí, no lo tienes. Si no le preguntas, no sabes si te va a contestar. Y si te contesta dándote una hostia, también vale. Y ahora... Sobre todo si la tienes. Exacto, si la Porque tienes. llevártela para nada... Y ahora acabas de volver de Israel, ¿qué te has encontrado allí? He estado en Palestina, en los territorios ocupados, Exacto. ¿no? Y digamos que el conflicto árabe-palestino es siempre un gigantesco barril de pólvora que estalla cada cierto tiempo en cuanto salta una chispa dentro. La chispa puede ser por una tontería. La primera intifada estalló por un accidente de tráfico, la segunda por una visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, la última guerra de Gaza por el asesinato de 3 jóvenes israelíes, seguido del asesinato de otro joven palestino. Pero siempre vamos corriendo cuando estalla, al baño de sangre. Pero nunca vamos al barril de pólvora.
a meterte dentro, ¿no? Y ver por qué otra vez se está cociendo otro barril de pólvora que estallará otra vez dentro de medio año o de un año, y ver cuáles son las condiciones objetivas que se están creando ahí para que vuelva a estallar una tercera intifada, o una agresión, otra guerra contra Gaza, o una guerra contra el Líbano. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo, viendo ese barril de pólvora, sobre todo en el lado palestino, en las zonas ocupadas por los llamados settlers, los llamados colonos, llámale ocupante, llámale como quieras, ¿no? Viendo un poco. Este es el meollo de la cuestión de un futuro Estado palestino. Si está lleno de 500.000 personas viviendo ahí interconectadas entre sí de manera que no pueden pasar los palestinos, el Estado es inviable, ¿no? Entonces, todo el mundo, excepto Israel, dice que es inviable. Entonces, ese es el meollo de la cuestión. ¿Van a salir o no van a salir, ¿no? También estuviste en Afganistán tras la guerra y las minas estaban todavía escondidas en el suelo y tú estuviste allí para contárnoslo. Vamos a verlo. Ver la guerra con los hombres y mujeres que caminan sobre las bombas. Sentir el miedo de los que se acercan a las minas para destruirlas. Las bombas trampa han matado al 80% de los 3.000 soldados internacionales muertos en la guerra de Afganistán. Patrullar con ellos, con los desactivadores de explosivos, es como viajar por última vez. Nunca sabes si volverás. Los talibanes no discriminan, buscan asesinar soldados, pero no avisan a los civiles de dónde siembran sus minas. Un afgano... ¿Qué sensaciones cuando ves estas imágenes de nuevo? Como siempre cambiaría cosas, ese arranque de este teaser lo cambiaría probablemente. El arranque. Con el helicóptero aterrizando. Sí, no, demasiada presencia allí mía, y no sé, lo cambiaría, ¿no? Siempre tendemos a cambiar las cosas cuando lo ves con el tiempo. Pero la sensación que tuve en este documental, que lo que llamamos Caminando sobre las bombas, la he tenido muchas veces, ¿no? La de que, joder, ¿quién me manda a meterme aquí? ¿No? ¿Qué hago yo en un supuesto blindado buscando bombas en las carreteras cuando hay otros tipos escondidos por ahí con un mando a distancia esperando que pases por encima para activarla, ¿no? Es una suerte de lotería, te puede tocar a ti o no. Y al final, como se ve en el documental, hay un momento en que yo me quito el casco al final y digo, ¿para qué quiero el casco en la cabeza? Y me lo pongo con perdón en los huevos. Y me siento encima porque digo, si es que al final si explota una bomba, lo que hay que proteger es la parte de abajo porque va a explotar por aquí, ¿no? Entonces estás como todo el rato, me lo quito, me lo pongo, me lo pongo. ¡Qué locura! Bueno, y gracias a tus reportajes, en 2012 recibiste el premio Ondas. ¿Cómo fue ese momento? Hombre, es uno de los grandes premios periodísticos de este país, ¿no? Entonces, no sé otros, ¿eh? Yo en este trabajo no estoy por los premios. Si vienen, vienen y ya está, son un reconocimiento, ¿no? Pero digamos que es fruto del trabajo de mucho tiempo y al final todos somos un poco parte de todos los que nos han ayudado en el camino, ¿no? O sea, todas estas imágenes y todas estas historias que están contadas siempre tienen un apoyo detrás de otra gente, ¿no? Que te lo produce o que te acompaña, que te lo graba o que te lo realiza o simplemente que te da el apoyo y el presupuesto para que viajes, ¿no? Incluido también tu familia y la gente de tu alrededor. Entonces es un poco mérito de todo el mundo. Parece un discurso un poco demasiado hecho, ¿no? Pero es así, tiendo a pensar, de hecho me dieron el Ondas y me pegué un discurso de 10 minutos dedicándoselo a todo el mundo. Incluso gente que trabaja en esta casa, incluso en esta televisión también se lo dediqué, o sea que... Hay algo que te acompaña siempre, que es el diseño de tus camisetas. De hecho, hoy llevas una sí. de Kukuchumusu. Esa camiseta, y nosotros tenemos algunas camisetas más de Kukuchumusu. Ahora nos cuentas. Sí, bueno, esto es una iniciativa muy chula. Estas camisetas las llamamos, el proyecto se llama Reportisir, jugando con la palabra reportaje y camiseta, y son como dibujo reportaje realmente, o camiseta reportaje. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un documental, la gente de Kukuchumusu es capaz
de hacer en un solo dibujo lo que yo necesito 60 minutos para contar, ¿no? Y en el caso de esta realmente es una camiseta, me parece estupenda, me parece como muy cool de diseño, pero bueno, viene a decir, a ver, nos estamos cargando los elefantes por conseguir su marfil, ¿no? Además nos inventamos un palabra que es Helfan, una mezcla de elefante en inglés y de socorro, ¿no? En inglés, y bueno, se venden en todas las tiendas de Kukusumusu, en la página web, y todo el dinero que se recauda va para Médicos Sin Fronteras, porque no nos quedamos nada, ni ellos ni yo. Que eso es lo más importante de todo. Así que todo el mundo con camisetas de Report T-shirt. Es más, nosotros luego vamos a comprarnos una para cada uno. O varias. Sí. Por cierto, antes hablamos de la suerte que tienes a la hora de llegar al escenario de un reportaje. ¿Qué pasó en Narcoméxico? Que sabemos que cuando llegasteis... Bueno, pasaron muchas cosas, a ver... Pero una que te llamaron, no fuisteis a un sitio, luego te llamaron para ir a otro y justo cuando llegasteis, así arranca además el reportaje, con el momentazo de la balacera. Bueno, sí, claro. Joder, nos pasamos 2 horas detrás de una farola, escondidos, había balas por todos los lados, ¿no? Sí, al final, a ver... Todos tenemos una primera vez que vamos a algún lado. Si a mí me dices ahora vete a Sudán, que no he estado nunca, pues es mi primera vez en Sudán, no sé sudanés, entonces te tienes que apoyar en alguien. Es lo que llamamos productores locales o fixer o lo que sea, ¿no? En el caso de México hablas el idioma, pero buscamos una persona de Televisa que nos echara una mano a, oye, tú tienes los teléfonos, los avisos, oye... Fue conocerle al tipo, estar tomando una coronita, le llamaron, balacera, no sé dónde, y ya nunca volvimos al hotel. O sea, aquella noche ya fue un sinfín de balas, de disparos, de tiros, de muertos, de gente que te sale militar, que te sale, bueno, hay 5 cadáveres, hemos encontrado otro muerto en el congelador, suponemos que secuestrado y tal, y eran como las 9:30 de la noche, ¿no? Y luego, pues nada, seguimos grabando. Lo curioso es que al día siguiente fuimos a la morgue a hablar con el forense. Yo estaba muy interesado en hablar con el forense. Siempre he pensado que los forenses son como el Caronte de la Laguna Estigia, ¿no? Es el tipo que comunica la vida con la muerte, el que se lleva la monedita por llevarte al otro lado, al más allá, ¿no? Y estaba casualmente haciendo la autopsia a los tipos que habían muerto la noche anterior, que a su vez eran los mismos tipos, eran narcos, que habían estado disparando hacia nuestro lado toda la noche. Entonces, esa sensación extraña de que los tipos que están allí muertos son los narcos que no hubieran tenido ningún reparo en pegarte un tiro a ti con tal de escapar, ¿no? Además tenemos imágenes de ese momentazo. No me digas. Sí, las tenemos, que fue además... ¿Qué onda? Oye, ¿qué sabes de la balacera allí en la Cruz Roja? Sí, es balacera, sigue la Tracatinga, están ahorita los balones. Este lo 11 en medio, ahí aquí en medio empezamos a ver, ahí estamos. Madre mía, había imágenes un poco más violentas que no hemos puesto, pero vaya tela. Mejor, sí, de eso bien sabe Federico Pascual, que trabaja en esta casa, ¿no? Porque él estaba ahí grabando aquellas imágenes y sí. Uf. Mira, como sé que antes la idea la ha dado él, voy a contar yo otra de él también. A ver. Sí. Cuando fuimos a hacer la entrevista con el forense, iba el cámara, iba él, que iba con otra cámara de realizador, y cuando nos dijo pasar a nuestro despacho, el tipo realmente nos hizo pasar a la sala de autopsias. Ahí estaban 5 cadáveres, uno de ellos decapitado. Y dije, dije, hostia. Y entonces me quedé parado y perdón un segundo. Y le digo al cámara, Jaime, esto está lleno de muertos. ¿Vas a poder? Y dice, bueno, puedo. Dice, Fede, tú quédate fuera, ¿eh? Me dijo, gracias. Conseguimos grabar, ya sé que no las vais a poner las imágenes, pero también os digo, y esto es una cuestión ya de ética periodística, las imágenes que hay son duras, pero no son nada duras comparado con lo que se podía grabar allí. Porque antes de empezar a grabar lo tuve muy claro y le dije al operador de cámara, no quiero cadáveres. O sea, quiero cadáveres, quiero bultos, pero no quiero primeros planos. Cada uno de los cadáveres está, pues uno con la cabeza cortada, otro tenía 28 balazos aquí. No, o sea, en plan morbo, nada no, de morbo. O sea, me dice más un pie con sus dedos, con una etiqueta colgando donde ponga el nombre del tipo, o el suelo guarro lleno de sangre que estaba, que los cadáveres. Incluso cuando paneaba de un cadáver a otro,
lo hacía bajando la cámara, o sea, no paneaba, o sea, ni siquiera en los brutos, ya sabes que los brutos en las televisiones al final coges una parte, es la que editas y la que emites, pero el bruto se queda. Y entonces años después viene alguien de documentación y dice, pues hay imágenes de... y te acaba sacando lo que tú no querías que saliera, ¿no? Sí. Bueno, pues no existe tampoco eso, porque no se grabó de esa manera. Bien. Pero ¿qué es lo que te llama a ti exactamente la atención del conflicto? Quiero decirte, antes has dicho que te encontraste en un momento que decías, ¿qué hago yo aquí entre minas de repente? Pero ya habías ido. ¿Qué es lo que te llama a ti a meterte en el conflicto, aparte de bueno, pues esa vertiente periodística tan potente que tienes? Vamos a ver, yo no me considero un periodista de guerra. Un reportero de guerra, sé que queda muy chulo decirlo, tenemos aquí un reportero de guerra, etcétera, y que mucha gente quiere ser reportero de guerra. Yo no me considero un periodista que hace reportajes sobre matanzas de elefantes o sobre barras bravas argentinos o sobre porno en el Valle de San Fernando. A veces me toca ir a conflictos, no me muero por ir a una guerra. No siento la adrenalina de que tengo que salir corriendo ahora mismo y estar en Alepo o en no sé. No la siento, pero sí que soy consciente de que tengo una especial sensibilidad para realizar cierto tipo de periodismo en lugares de conflicto, lo sé hacer. Sensibilidad y calma, porque hay momentos... Cuando digo sensibilidad es decir, formación para poder hacerlo eso, mantener la calma, ser relativamente frío, mantener lo que yo llamo una preocupación distante de alguna manera, o sea, te Tenemos una imagen de ese momento, es que es Claro. una imagen que define esto, que es haciendo además barras bravas, que quiero que la veamos porque es que define muy bien esta calma. Pero hablo con mi cara, ¿viste? Escuchá, mirá, me viene a los ojos y quédate quieto. No, tranquilo. ¿Te van a la recámara? No tiene. Acabas de apuntar. No, pero no tiene. Déjala, chiquitona, que estoy... No tiene. el diablo. No, la cara, yo soy el diablo. Debemos acabar la entrevista porque Alejandro, el diablo, como él mismo se dice, está incontrolable. Y digo yo, esa frialdad, bueno, frialdad, entre comillas, llega un momento que te haces, ya no digo inmune, pero como de algún momento, no sé si es la calma, si es ya sabes lo que te vas a encontrar, es esa frialdad. Sí, no es frialdad. No es frialdad, insisto, yo entiendo que no es frialdad. Yo le llamo preocupación Ajá. indiferente. Pero bueno, esto lo tiene cualquier cirujano que está de guardia los sábados por la noche en un hospital en Madrid o en Barcelona y tiene que estar constantemente viendo accidentes de coche, ¿no? O la tiene cualquier cooperante que está en esos mismos lugares trabajando. O sea, te tiene que preocupar lo que estás contando, pero de una manera indiferente, porque si no, no haces tu trabajo. Si te vas a llevar a casa a cada niño que cures, no haces tu trabajo de cooperante. Si te vas a llevar a cada niño que retrates en un campo de refugiados, no hago mi trabajo. Entonces, claro que me preocupo. Pero Podemos llamarle fortaleza para que el resto del podemos mundo llamarle fortaleza conozca lo que está mental de alguna ocurriendo. manera. Luego te viene todo por la noche. En cuanto apagas la luz y te acuestas en la almohada, es cuando ya te vienen todos los demonios y podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, esto no sé qué, joder, qué pobre, tenía que haber ayudado aquí, tenía que haber hecho más. Pero al final tu trabajo consiste en servir, en disparar tú mismo contra la conciencia del espectador que te va a ver. Y para eso tienes que ir allí y grabarlo, ¿no? Y luego cada espectador sacará sus propias conclusiones. O sea, tú firmas una especie de contrato imaginario con el espectador. Yo voy allí, yo me lo como todo. Los disparos, el sudor, el cansancio, la diarrea, los piojos, el hambre, lo que sea. Y luego vuelvo y lo cuento. Y cada uno que saque sus conclusiones. Pero yo os enseño cosas que hay por ahí que normalmente pues no las vemos. Pues Y nosotros- la verdad que ha sido un auténtico placer Sí. escucharte y bueno, eso que nos llevamos, esa entrevista Y que nos llevamos. a cambio, queremos se ha que acabado? tú te lleves algo, efectivamente, que es la taza del canal mira, de muy Stop bien. People. Muy bien, muy bien. Porque no todas las entrevistas van a ser duras y vas a estar tenso, nosotros te sacamos una taza Estupendo. para que la disfrutes. Además yo bebo así el café, ¿eh? Muchas gracias, Muy John. bien, gracias Un a vosotros. placer. Gracias. Venga. Si te gusta, dale a like.